queridos hermanos y hermanas. Muy buenos días. Les saluda con mucho cariño su hermano Héctor Torres, agradeciéndoles el favor de su atención y de que me acompañen a través de este bendito canal Cristo Rey Radio TV, para que juntos continuemos una vez más recorriendo este hermoso y maravilloso mundo que es la palabra de nuestro Dios a través de su Santa Biblia. Gracias, queridos hermanos. Quisiera, si me permiten, leerles lo siguiente que está contenido en el libro de Mateo. Al día siguiente, el día después de la preparación de la Pascua, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que ese mentiroso dijo cuando aún vivía: después de 3 días resucitaré. Ordena, pues, que sea asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Este sería un engaño más perjudicial que el primero. Pilato les respondió: ahí tienen una guardia. Vayan ustedes y tomen todas las precauciones que crean convenientes. Ellos, pues, fueron al sepulcro y lo aseguraron. Sellaron la piedra que cerraba la entrada y pusieron guardia. Pasado el sábado, al acabar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María, su madre, a visitar el sepulcro. De repente, se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver el ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no tienen que temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde había sido puesto, pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: el Señor ha resucitado de entre los muertos y se nos adelanta camino a Galilea. Ahí lo verán como Él se los había dicho. Amantísimo Dios, gracias, bendito Padre Celestial, porque permitiste que tu Hijo bendito, Cristo Jesús, muriera en esa cruz, Señor, después de sufrir tantas flagelos, tantas humillaciones, después de que su sangre corrió como ríos por las calles de Jerusalén, Señor. Tú permitiste que Él muriera y al tercer día resucitara. Gracias, Señor, porque por medio de Él somos salvos, Señor. Gracias porque por medio de Él y por sus llagas hemos sido sanados, Padre. Todos los demonios son expulsados en su nombre. Todas las enfermedades son sanadas en su nombre. Bendito sea el que viene, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, porque nos has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, bendito Padre. Y te pido, Señor, que ahora estas palabras que tú nos has dejado en tu bendita Biblia, Señor, y que vamos a leer en instantes después, permitan que entren en nuestros corazones, en nuestras mentes, que nos penetren, Señor, y que se queden ahí, y que podamos nosotros después decirles a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, nietos, hermanos: Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de el que vive y reina por los siglos de los siglos, Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos queridos. Bien, como recordarán, estamos leyendo el libro de Crónicas, ¿verdad? Estamos en el segundo libro de Crónicas. Diremos como repaso que Crónicas es un libro que se escribió
cuando regresaron los judíos deportados a Babilonia. Judá no era más que una provincia del imperio persa, pero la reforma de Esdras había hecho de los sacerdotes la única autoridad de la provincia judía. Los sacerdotes ahora querían una historia de Israel que conduzca a sus lectores desde Moisés, que lo ha previsto todo, hasta Esdras, que ha reformado todo, pasando por el santo rey David, que ha organizado y codificado la liturgia. Todo gira en torno al templo de Jerusalén y la vocación única del pueblo judío, y con el deseo que tenían de la reestructuración. Bien, vamos a continuar entonces con este hermoso libro y Segunda de Crónicas, capítulo 17. Vamos a compartir pantalla. Pero antes de que comencemos, permítanme, como siempre, darle las gracias a Free Bible Imágenes, que gracias a sus derechos de autor que están contenidos en Creative Commons Attribution No Comercial, No Derivatives 4.0 International License, nos permite usar y distribuir de manera gratuita todas estas imágenes para que también, repito, nosotros podamos distribuirlas de la misma forma. Gracias, Free Bible Imágenes, a través de tus contribuyentes, como son Sweet Publishing del artista Jim Paget, The Glory Story, María van der Krug, Moody Publishers, Reverendo Ives Langevin, William and Rochelle Hauser, John Badhoff de Gospel Imágenes, Wong Chin Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, Wintershall, John Hasseltine and Pan Masco, Child Evangelist Fellowship of Europe de CEFEurope.com, James Tissot Collection de The Jewish Museum, New York, Professor William Evans, Bibles.com, Lumo Project, Amy and Carly de Fishnet Bible Stories, Kevin Talk de RGBstock.com, The Bible Journey, Mr. Biblehead, Revelación TV. Gracias que nos permiten utilizar sus imágenes gratuitamente. Bien, ahora vayamos al capítulo 17. Segunda de Crónicas, capítulo 17. En su lugar reinó su hijo Josafat, el cual se fortificó contra Israel, puso guarniciones en todas las ciudades amuralladas de Judá, gobernadores en todo el país de Judá y en las ciudades de Efraín que Asa, su padre, había conquistado. Yahvé estuvo con Josafat porque anduvo por los caminos que había seguido su padre David y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios de sus padres, andando conforme a sus mandamientos sin imitar lo que hacía Israel. Yahvé fortaleció su poder. Toda Judá traía regalos a Josafat, que iban adquiriendo grandes riquezas y honores. Su entusiasmo por las cosas de Yahvé, hasta que hizo desaparecer del país de Judá los santuarios de lomas y los troncos sagrados. El año tercero de su reinado, envió a sus oficiales Benjail, Abdías, Zacarías, Natanel y Miqueas para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Samaías, Netanías, Zabadías, Asael, Seminarob, Jonatán, Adonías, Tobías, Tabonías, y con estos levitas a los sacerdotes Elisama y Joram. Enseñaron pues en Judá, llevando consigo el libro de la ley de Yahvé. Recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. El terror de Yahvé se apoderó de todos los reinos y países que rodeaban a Judá, de manera que no hicieron guerra contra Josafat. Había filisteos que traían a Josafat presentes y plata como tributo. También los árabes le traían ganado menor
7,600 carneros y 7,600 machos cabríos. Así, Josafat iba haciéndose cada vez más poderoso y edificó en Judá castillos y ciudades de almacenamiento. Josafat tenía mucha mano de obra en las ciudades de Judá y tuvo una guarnición de guerreros escogidos en Jerusalén. Esa es la lista para sus casas paternas por la tribu de Judá. Adúa mandaba a los jefes de millares, 300,000 hombres valientes estaban a su cargo. Sus ayudantes eran Johanán, el cual mandaba a 280,000 hombres, y Amasías, hijo de Sicri, que servía como voluntario para Yahvé y mandaba a 200,000 valientes. Pero para las tribus de Benjamín, Eliada, valiente guerrero, tenía sus órdenes 200,000 hombres, armados con arco y escudo. A su lado estaban Josabad con 180,000 hombres armados. Estos eran los que estaban al servicio del rey, sin contar los que habían puesto de guarnición en las ciudades amuralladas por todo el país de Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Josafat y Ahab. Josafat tuvo grandes riquezas y honores, emparentó con Ahab, y al cabo de algunos años bajó a visitarlo a Samana. Ahab sacrificó gran número de ovejas y bueyes para él y para la gente que lo acompañaba. Luego le persuadió que lo acompañara para ir contra Ramón de Galad. Ahab, rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá: ¿quieres marchar conmigo contra Ramón de Galad? Le contestó: somos uno solo, yo y tú. Mi pueblo, tanto mi pueblo como el tuyo estaremos contigo en la batalla. Pero Josafat dijo al rey de Israel: consulta antes, por favor, la palabra de Yahvé. El rey de Israel reunió a los profetas en número de 400 y les dijo: ¿debo atacar a Ramón de Galad o no? Ellos le respondieron: ataca, porque Yahvé la entregará en manos del rey. Josafat preguntó: ¿no hay aquí algún otro profeta a quien podemos consultar? El rey de Israel le dijo: sí, hay un hombre por quien podemos consultar a Yahvé, pero yo le tengo odio, pues nunca me profetiza el bien sino el mal. Es Miqueas, hijo de Jimla. Josafat lo reprendió: no hables de esta manera. El rey de Israel llamó a un eunuco y le dijo: trae enseguida a Miqueas, hijo de Jimla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos de gala, en el terreno que hay en la entrada de la puerta de Samaria, mientras que todos los profetas profetizaban delante de ellos. Sedecías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: así dice Yahvé, con esto acometerás a Aram hasta acabar con ellos. Y todos los profetas hablaban del mismo modo, diciendo: sube contra Ramot de Galad y tendrás éxito. Yahvé lo entregará en manos del rey. El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le dijo: mira, que los profetas, todos a una voz, predicen feliz éxito al rey. Procura tú decir lo mismo. Miqueas respondió: por la vida de Yahvé anunciaré lo que mi Dios me diga. Llegó donde el rey y éste le dijo: Miqueas, ¿debemos subir contra Ramón de Galad para atacar o no? Miqueas le respondió: suban, pues tendrán éxito. Ellos serán entregados en mano de ustedes. Pero el rey le dijo: ¿cuántas veces he de rogarte que no me digas más que la verdad en nombre de Yahvé? Entonces Miqueas le dijo: he visto todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Ya había dicho: estos ya no tienen quien los guíe, que vuelvan en paz, cada cual a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te dije que nunca me anuncia el bien, sino el mal? Miqueas le dijo entonces: escuchen la palabra de Yahvé. He visto a Yahvé sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban a su derecha y a su izquierda.
Preguntó Yahvé, ¿quién engañará a Ahab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Unos decían una cosa y otros otra cosa. Entonces se adelantó el espíritu, se puso ante Yahvé y le dijo, yo lo engañaré y le preguntaré, ¿cómo lo harás? Respondió, iré y me haré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Yahvé le dijo, tú conseguirás engañarlo, vete y hazlo así. Ahora pues, Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, pues Yahvé ha predicho el mal contra ti. Se acercó entonces Sedecías, hijo de Kenaná, y dio una bofetada a Miqueas en la mejilla, diciendo, ¿por qué camino se ha ido de mí el espíritu de Yahvé que para hablarte a ti? Miqueas replicó, tú mismo lo verás el día en que pases de casa en casa para esconderte. El rey de Israel dijo, tomen preso a Miqueas y llévenlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y le dirán, así habla el rey, maten a este hombre en la cárcel y le dan el pan y agua racionado hasta que yo vuelva victorioso. Miqueas le dijo, si tú vuelves victorioso, Yahvé no ha hablado por mi boca. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron con Ramón de Galad. El rey de Israel dijo a Josafat, yo voy a disfrazarme para ir a la pelea mientras tú te pondrás tus vestidos. El rey de Israel se disfrazó y así empezaron a pelear. Ahora bien, el rey de Aram había ordenado a los jefes de sus carros de guerra no ataquen a nadie, ni a los grandes ni a los chicos, tan solo el rey de Israel. Cuando los jefes de los carros de guerra vinieron a Josafat, pensaron que era el rey de Israel y lo rodearon para cargar contra él. Pero Josafat invocó a gritos a Yahvé y ese los socorrió y los alejó de él. Al darse cuenta de que no era el rey de Israel, los jefes de carros se apartaron de él. Sucedió que uno de los soldados arameos disparó su arco sin saber a quién apuntaba, hiriendo al rey de Israel por entre las hombreras y la coraza. El rey dijo al que guiaba su carro, date vuelta y sácame de la batalla, porque me siento malherido. Pero el combate se puso más duro, de modo que tuvieron que sostener al rey en pie en su carro de guerra frente a los arameos. Hasta la tarde, a la caída del sol, él murió. Capítulo 19 del segundo libro de Crónicas. Cuando Josafat, rey de Judá, regresaba sano y salvo a su casa a Jerusalén, le salió al encuentro Jehú, hijo de Hananí el vidente, y le dijo al rey, ¿debías tú ayudar al malo y favorecer a los que aborrecen a Yahvé? Por esto ha caído sobre ti la cólera de Yahvé. Sin embargo, algo bueno ha sido hallado en ti. Quitaste de tu país los troncos sagrados y te dedicaste a buscar a Dios. Josafat permaneció en Jerusalén, pero volvió a visitar al pueblo desde Bersabá hasta los cerros de Efraín y los convirtió a Yahvé, el Dios de sus padres. Estableció jueces en todo el país, en todas y cada una de las ciudades amuralladas de Judá, y les dijo a los jueces, miren bien lo que hacen, porque ustedes no juzgan en nombre de los hombres, sino en nombre de Yahvé, que está con ustedes cuando administren justicia. Que el temor a Yahvé esté con ustedes. Cuiden bien lo que hacen, porque Yahvé, nuestro Dios, no tolera que se hagan favores a uno más que a otro. No se aporta a los jueces pervertidos ni a los que se dejan comprar con regalos. También en Jerusalén, Josafat estableció levitas, sacerdotes y jefes de familia de Israel que administraran la justicia de Yahvé y arreglaran los pleitos. Estos vivían en Jerusalén. Les dio esta orden: obrarán con todo temor de Yahvé, siendo íntegros y correctos en todo.
en todo pleito que les llegue de parte de sus hermanos que habitan en sus ciudades, ya sean causas de sangre o cuestiones de la ley, de los mandamientos, decretos y sentencias, tienen que instruirlos a fin de que no pequen contra Yahvé. De otro modo, Yahvé se enojaría contra ustedes y contra sus hermanos. Actúen así y no cometan pecados. El sumo sacerdote Amarías los dirigirá en todos los asuntos de Yahvé, y Zebedías, hijo de Ismael, príncipe de la tribu de Judá, en todos los asuntos del rey. Los levitas les servirán de escribas. Sean valientes y eficaces. Yahvé está con el bueno. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Después de esto, los hombres de Moab y la gente de Amón, y con ellos algunos maonitas, vinieron a pelear contra Josafat. Le avisaron a Josafat diciendo: viene contra ti una gran muchedumbre de gente del otro lado del mar de Edom, que están ya en Gesazón, Tamor, o sea, en Gadi. Josafat tuvo miedo y consultó a Yahvé, ordenando un ayuno a todo Judá. Los judíos se reunieron para suplicar a Yahvé, y de todas las ciudades de Judá llegaron para rogar a Yahvé. Entonces Josafat se puso de pie en medio de la asamblea de Judá, en Jerusalén, en la casa de Yahvé, delante del patio nuevo, y dijo: Yahvé, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en el cielo y no dominas tú en todos los reinos de las naciones? En tu mano está el poder y la fortaleza, sin que nadie pueda resistirte. ¿No has sido tú, oh Dios nuestro, el que expulsas a los habitantes de estas tierras delante de tu pueblo Israel, y las diste a los descendientes de tu amigo Abraham para siempre? Ellos la han habitado y han edificado un santuario para tu nombre, diciendo: si viene sobre nosotros algún mal, espada, castigo, peste o hambre, nos presentaremos delante de esa casa y delante de ti, porque tu nombre reside en esta casa. Clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú irás y nos salvarás. Pero mira a los hijos de Amón, de Moab y del norte de Seir, a donde no dejaste entrar a Israel cuando salía de la tierra de Egipto, y por orden tuya Israel se apartó de ellos sin destruirlos. Ahora nos pagan viniendo a echarnos de la heredad que tú nos has dado. Oh Dios nuestro, ¿no harás justicia con ellos? Pues nosotros no tenemos fuerza para hacer frente a esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos se vuelven a ti. Toda Judá estaba de pie ante Yahvé con sus niños, mujeres e hijos. Entonces, en medio de la asamblea, vino el espíritu de Yahvé sobre Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Menanías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, y dijo: atiende, pueblo de Judá entero y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, esto les dice Yahvé: no teman ni se asusten ante esta gran muchedumbre, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Yahvé. Bajen contra ellos mañana, ellos van a subir por la cuesta de Cis, de manera que los encontrarán al extremo del torrente, junto al desierto de Genuel. No tendrán que pelear en este lugar, sino que se pararán y verán la salvación de Yahvé sobre ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se acobarden. Salga mañana al encuentro de ellos, pues Yahvé ya estará con ellos. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Yahvé para adorarlo. Los levitas de las familias quejatitas y coreitas se levantaron y alabaron con gritos a Yahvé, el Dios de Israel. Al día siguiente se levantaron temprano y salieron del desierto de Tecoa. Mientras iban saliendo, Josafat, puesto en pie, dijo: escuchen Judá y
habitantes de Jerusalén, tengan confianza en Yahvé su Dios y estarán seguros. Tengan confianza en sus profetas y triunfarán. Después, habiendo conversado con el pueblo, dispuso a los cantores de Yahvé y a los salmistas que marcharan al frente. De las tropas vestidos de ornamentos sagrados, alaben a Yahvé porque es eterno su amor. En ese momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé preparó una trampa en que cayeron los hijos de Amón, los de Moab y los del monte Seir que habían venido para atacar a Judá. Pues los amonitas y los moabitas se echaron sobre los habitantes de los cerros de Seir para destruirlos y acabar con ellos. Y cuando acabaron con ellos, se mataron unos a otros. Cuando los de Judá llegaron a la cumbre, desde donde se divisa el desierto, vieron todo el campo cubierto de cadáveres, sin que uno solo hubiera quedado con vida. Entonces Josafat, con todo su ejército, llegaron para recoger los despojos y hallaron gran cantidad de ganado, vestidos y objetos preciosos. Fue tanto el botín que 3 días no fueron suficientes para juntarlo todo y no sabían cómo llevarlo. Al 4.º día se reunieron en el valle de Berecá, por eso se llama aquel lugar Valle de Berecá, que significa bendición hasta el día de hoy, pues ahí los bendijo Yahvé. Después, todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat al frente, regresaron con gran alegría a Jerusalén, porque Jehová los había colmado de gozo a expensas de sus enemigos. Entraron en Jerusalén con salterios, cítaras y trompetas dirigiéndose a la casa de Yahvé. El terror de Yahvé cayó sobre todos los países vecinos cuando supieron que él había vencido a los enemigos de Israel. Entre tanto, el reinado de Josafat fue tranquilo y su Dios le dio paz por todos lados. Josafat reinó sobre Judá, tenía 35 años como cuando comenzó a reinar. Y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre, Azuba, era hija de Sigi. Siguió en todo el camino de su padre, Asa, sin desviarse de él, haciendo lo que es correcto a los ojos de Yahvé. Con todo, no desaparecieron los santuarios de las lomas, pues el pueblo aún no se había convertido al Dios de sus padres. Los demás referentes a Josafat del comienzo al fin está escrito en la historia de Jehú, hijo de Hanani, que se haya insertado en el libro de los reyes de Israel. Después de esto, Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel, que hacía el mal. Se asoció con él para construir barcos que hicieran viajes a Tarsis y fabricaron los barcos en Asión Gaber. Entonces Eliezer, hijo de Bodavías de Maresá, profetizó contra Josafat, diciendo: porque te has aliado con Ocosías, Yahvé ha destruido tus proyectos. En efecto, las naves fueron destrozadas y no llegaron a Tarsis. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Joram. Cuando Josafat murió, lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Joram lo sucedió. Joram tenía 6 hermanos, hijos de Josafat, que eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Miguel y Cefatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había dado grandes cantidades de plata y oro y objetos preciosos y ciudades amuralladas en Judá. Pero entregó el reino a Joram porque era el primogénito. Joram tomó posesión del trono de su padre y cuando se sintió fuerte pasó a cuchillo a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. 32 años tenía Joram
cuando empezó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Se portó como los reyes de Israel e hizo como había hecho la gente de Ahab, porque se había casado con una mujer de la familia de Ahab y se portó mal con Yahvé. Pero Yahvé no quiso destruir la descendencia de David a causa de la alianza que había hecho con David, cuando le prometió que le guardaría siempre una lámpara a él y a sus hijos. Por aquellos días se rebeló Edom, sacudiendo el yugo de Judá, y se proclamó un rey propio. Joram con sus jefes y con todos sus carros de guerra salió de noche y derrotó a los edomitas, que lo tenían cercado a él y a los jefes de sus carros de guerra. Así se rebeló Edom del yugo de Judá hasta el día de hoy. Por eso, por ese mismo tiempo, Limná se rebeló también contra él, porque había abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Construyó asimismo santuarios altos en los montes de Judá, incitó a la prostitución a los habitantes de Jerusalén y empujó ahí a todo Judá. Le llegó un escrito de parte del profeta Elías que decía: así dice Yahvé, el Dios de tu padre David, no has seguido los caminos de tu padre Josafat, ni los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado por los caminos de los reyes de Israel y has prostituido a Judá y a los habitantes de Jerusalén, siguiendo las prostituciones de la familia de Ahab. También has dado muerte a tus hermanos de la familia de tu padre, que eran mejores que tú. Por eso Yahvé castigará con terribles azotes a tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y todos tus bienes. Tú mismo padecerás una enfermedad en el vientre tan maligna que irás echando las entrañas poco a poco, uno tras otro. Yahvé hizo que se levantaran contra Joram los filisteos y los árabes vecinos de los etíopes. Subieron contra Judá y lo invadieron, llevándose todas las riquezas que hallaron en la casa del rey y también a sus hijos y a sus mujeres, no dejándole otro hijo que Ocosías el menor. Después de todo eso lo hirió Yahvé con una enfermedad incurable en el vientre, y al cabo de un tiempo, al fin del segundo año, se le salieron las entrañas y murió en medio de terribles dolores. El pueblo no quemó perfumes por él como lo habían hecho por su padre. Tenía 32 años cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Se fue sin que nadie lo llorara y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Segundo de Crónicas, capítulo 22. El rey Ocosías. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en su lugar a su hijo menor Ocosías, porque una banda de árabes que habían invadido el campamento dio muerte a todos los mayores. Así llegó a ser rey Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, hija de Omri. También él siguió los caminos de la familia de Ahab, pues su madre le aconsejaba mal. Se portó mal con Yahvé, como lo hizo su familia de Ahab, porque después de la muerte de su padre fueron ellos sus consejeros para su perdición. También por consejo de ellos fue con Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, para combatir a Jezael, rey de Aram, en Ramot de Galad. Los arameos hirieron a Joram, que se retiró a Israel para curarse de las heridas que había recibido en Ramá en la batalla contra Hazael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó a Israel para visitar a Joram, hijo de Ahab, que se encontraba enfermo. Esta visita a Joram vino de Dios para ruina de Ocosías, pues llegando ahí salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien Yahvé había ungido para exterminar la familia de Ahab. Mientras Jehú hacía justicia con la familia de Ahab, se encontró con los jefes de Judá y con los parientes de Ocosías que estaban a su servicio y los mató. Buscó luego a Ocosías
al que agarraron en Samaria, donde se había escondido. Lo llevaron donde Jehú, que lo mató, pero le dieron sepultura, pues decían, es hijo de Josafat, al que buscó a Yahvé con todo su corazón. La reina Atalía. No quedó de la familia de Ocosías nadie que fuera capaz de reinar. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que había muerto su hijo, se levantó y exterminó a toda la descendencia de los reyes de Judá. Pero Josabá, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó de entre los hijos del rey a quienes estaban matando y lo puso él y a su nodriza en el dormitorio. Josaba, hija del rey de Joram, esposa del sacerdote Jobada y hermana de Ocosías, lo escondió a la vista de Atalía, que no pudo asesinarlo. 6 años estuvo escondido en la casa de Dios mientras Atalía reinaba en el país. Segundo libro de Crónicas, capítulo 23. El año siguiente, Yoyada cobró ánimos y mandó a buscar a los jefes de 100 que dependían de Azarías, hijo de Jeroham, de Israel, hijo de Johanán, de Azarías, hijo de Obed, de Masaías, hijo de Adarías, y de Elisafat, hijo de Sicri. Había arreglado un pacto con ellos. Recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los cabezas de familias de Israel que vinieron a Jerusalén. Toda la asamblea hizo pacto con el rey de la casa de Dios. Joyada les dijo, aquí tienen ustedes al hijo del rey. Él reinará, como dijo Yahvé a los hijos de David. Esto es lo que tienen que hacer. 1/3 de ustedes, sacerdotes y levitas, los que entran el sábado, se quedarán de porteros en las entradas. Otra tercera parte de la casa del rey y otro tercio en la puerta del fundamento, mientras que todo el pueblo estará en los patios de la casa de Yahvé. Nadie podrá entrar a la casa de Yahvé fuera de los sacerdotes y los levitas que estén de servicio. Estos podrán entrar por estar consagrados, pero todo el pueblo hará la guardia de Yahvé. Los levitas se pondrán alrededor del rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que entre en la casa morirá. Solo ellos acompañarán al rey cuando entre y cuando salga. Los levitas y todo Judá hicieron todo lo que había mandado el sacerdote Yoyada. Cada uno reunió a sus hombres, tanto como los que entraban el sábado, como los que salían el sábado, pues el sacerdote Yoyada no aceptó a ninguno de las secciones. El sacerdote Yoyada entregó a los jefes de 100 lanzas y los escudos grandes y pequeños del rey David que se encontraban en la casa de Dios, y apostó a todo el pueblo, cada uno con su lanza en las manos, desde el ala oriental de la casa hasta el ala occidental, entre el altar y la casa, para que rodeasen al rey. Entonces hicieron salir de allí al hijo del rey y lo pusieron la corona, y las cadenillas lo proclamaron rey. Yoyada y sus hijos lo ungieron y ganaron y gritaron, ¡viva el rey! Atalía, al escuchar los gritos del pueblo que comía y aclamaba al rey, vino a la casa de Yahvé, donde estaba el pueblo. Miró y vio al rey junto a la columna a la entrada, y a los jefes y las trompetas junto al rey, y a todo el pueblo lleno de alegría que tocaba la trompeta, y a los cantores que con instrumentos de música dirigían los cánticos de alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó, traición, traición. Pero el sacerdote Yoyada dio la siguiente orden a los jefes de 100 que estaban al frente de las tropas: háganla salir de las filas, y el que la siga sea pasado por espada. Porque había dicho el sacerdote, no la maten en la casa de Yahvé. Cuando llegó a la casa del rey por el camino de la entrada de los caballos, ahí la mataron. Yoyada pactó con todo el pueblo y el rey una alianza según la cual se comprometían a ser el pueblo de Yahvé.
Después fue todo el pueblo a la casa de Baal y lo destruyeron rompiendo sus altares. Rompiendo sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, ante los altares. Yoyada puso centinelas en la casa de Yahvé a las órdenes de los sacerdotes y levitas que David había repartido en la casa de Yahvé, conforme a lo escrito en la ley de Moisés, para ofrecer los sacrificios con alegría y cánticos, según los reglamentos de David. Puso porteros junto a las puertas de la casa de Yahvé para que no entrara ninguno que por cualquier causa fuera impuro. Después encabezó a los jefes de 100, a los notables, a los dirigentes del pueblo y a toda la población del país, y haciendo bajar al rey de la casa de Yahvé, entraron por la puerta superior en la casa del rey y lo sentaron en el trono del reino. Todo el pueblo del país estaba contento y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Atalía, la había matado a espada. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Joás. Joás tenía 7 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibía y era de Berseba. Joás hizo lo que es bueno delante de Yahvé mientras vivió el sacerdote Yoyada. Este lo casó con 2 mujeres y le nacieron hijos e hijas. Después de esto, Joás resolvió reparar la casa de Yahvé. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: recorran las ciudades de Judá y junten cada año plata en todo Israel para reparar la casa de nuestro Dios. Y dense prisa en esto. Pero los levitas no se apuraron. Entonces llamó el rey al sumo sacerdote Yoyada y le dijo: ¿por qué no has tenido cuidado de que los levitas trajeran de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo de Yahvé, y la asamblea de Israel determinó para la tienda de las citas? Los partidos de la impía Atalía y sus hijos habían arruinado la casa de Dios, llegando incluso a emplear para los Baales todas las cosas consagradas de la casa de Yahvé. Mandó el rey que se hiciera una caja que fuera colocada junto a la puerta de la casa de Yahvé por la parte de afuera, y publicaron por toda Judá y Jerusalén que debían traer para Yahvé la contribución que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo se alegraron y traían la contribución y le echaban en la caja que estaba hasta que se llenaba. Cuando llevaban la caja a los inspectores del rey, por medio de los levitas se veían que había mucho dinero. Venía el secretario del rey y el inspector del sumo sacerdote para vaciar la caja. Luego la tomaban y volvían a su lugar. Así lo hacían cada día y recogían dinero en abundancia. El rey y Yoyada se lo daban a los encargados de las reparaciones de la casa de Yahvé, y esas tomaban a sueldo canteros y carpinteros y también artesanos en hierro y bronce para reparar la casa de Yahvé. Así lo hicieron los encargados de la obra, y con sus trabajos adelantaron las reparaciones del edificio, reconstruyeron la casa de Dios a su primer estado y la consolidaron. Acabando el trabajo, entregaron al rey y a Yoyada el resto del dinero con el cual hicieron objetos para la casa de Yahvé, utensilios para el ministerio y para los holocaustos, vasos y objetos de oro y plata. Durante toda la vida de Yoyada, los holocaustos se ofrecieron constantemente en la casa de Yahvé. Envejeció y murió colmado de días. Tenía 130 años cuando murió. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, porque había hecho el bien de Israel con Dios y con su casa. Después de la muerte de Yoyada, los jefes de Judá vinieron a postrarse delante del rey, y el rey les prestó oídos. Abandonaron la casa de Yahvé
el Dios de sus padres y se interesaron por los troncos sagrados y los ídolos. La cólera estalló contra Judá y Jerusalén. La causa de esa culpa suya, Yahvé les mandó profetas que dieron testimonio contra ellos para que volvieran a él, pero no le prestaron oídos. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Yoyada, que presentándose delante del pueblo les dijo: así dice Dios, ¿por qué traspasan los mandamientos de Yahvé? No tendrán éxito, porque han abandonado a Yahvé, él los abandonará a ustedes. Mas ellos conspiraron contra él y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa de Yahvé. El rey Joás no se acordó de la benevolencia que había tenido con el Yoyada, padre de Zacarías, sino que mató a su hijo, el cual exclamó al morir: véalo, Yahvé, y haga justicia. A la vuelta de un año subió contra Joás el ejército de los arameos, que invadieron Judá y Jerusalén. Mataron de entre la población a todos los jefes del pueblo y mandaron todo el botín al rey de Damasco, pues aunque el ejército de los arameos había venido con poca gente, Yahvé entregó en sus manos a un ejército muy grande, porque habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. De este modo, los arameos hicieron justicia con Joás, y cuando se alejaron de él, dejándolo gravemente enfermo, sus servidores se conjuraron contra él por la sangre del hijo del sacerdote Yoyada, y lo asesinaron en su cama. Lo sepultaron en la ciudad de David. Los que conspiraron contra él fueron Sabadat, hijo de Simot, la amonita, y Josabal, hijo de Simit, la moabita. Lo tocante a sus hijos, la gran cantidad de impuestos que percibió y la restauración de la casa de Dios, todo se haya escrito en el comentario del libro de los reyes. En su lugar reinó su hijo Amasías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25. El rey Amasías. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó 29 años en Jerusalén. Su madre, Johadán, era de Jerusalén. Cuando obró lo que es bueno a los ojos de Yahvé, aunque no de todo corazón, cuando se sintió fuerte, dio muerte a los servidores que habían asesinado al rey su padre, pero no hizo morir a los hijos de ellos, conforme a lo escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Yahvé tenía prescrito: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías reunió a todos los judíos de Judá y de Benjamín y los organizó con jefes de millar y de 100. Hizo el censo de ellos desde los 20 años para arriba y encontró 300,000 hombres escogidos, aptos para la guerra y el manejo de la lanza y el escudo grande. Tomó también a sueldo a Israel por 100 talentos de plata, 100,000 hombres valientes. Pero vino donde él un hombre de Dios que le dijo: oh rey, que no salga contigo el ejército de Israel, porque Yahvé no está con Israel ni con ninguno de los hijos de Efraín. Si vienen contigo, Dios te hará caer ante el enemigo, aunque tengas muchas tropas, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Amasías respondió al hombre de Dios: ¿y qué haré con los 100 talentos que he dado a la tropa de Israel? Contestó el hombre de Dios: ya viene poder para darte mucho más que eso. Y Amasías separó los destacamentos que le habían venido de Efraín para que se volvieran a sus lugares. Ellos se enojaron mucho contra Judá y se volvieron a sus casas enfurecidos. Amasías cobró ánimo y, tomando el mando de su pueblo, marchó al valle de la Sal, donde derrotó a 10,000 hombres de los hijos de Seir. Los hijos de Judá apresaron vivos a 10,000 de ellos y, llevándolos a la cumbre de la peña, los precipitaron desde ahí, quedando todos ellos reventados. Entre tanto, las tropas de Amasías había despedido para que no fueran con él a la guerra. Se desparramaron por las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Betorón,
pero fueron derrotados 3,000 de ellos y se recogió mucho botín. Después de esto, regresó a Amasías de victoria sobre los edomitas, introdujo los dioses del pueblo de Seir y los escogió para que fueran dioses suyos, y postrándose ante ellos, les quemó incienso. Entonces se enojó Yahvé contra Amasías y le mandó un profeta a decirle: ¿por qué has ido a buscar los dioses de este pueblo que no han podido librar de tu mano a su propia gente? Mientras él le hablaba, Amasías lo interrumpió. ¿Acaso te hemos hecho consejero del rey? Cállate, no sea que yo dé la orden de matarte. Entonces el profeta terminó con estas palabras: ya veo que Dios ha determinado destruirte, porque después de actuar así no quieres escuchar más advertencias. Amasías, rey de Judá, después de haber consultado, mandó mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, para decirle: suba y nos veremos las caras. Pero Joás, rey de Israel, mandó decir a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano: dame tu hija para mujer de mi hijo. Pero las bestias salvajes del Líbano pasaron y pisotearon el cardo. Tú te dices: he derrotado a Edom. Por eso te sientes muy glorioso para quedarte ahora en tu casa. ¿Por qué exponerte a una calamidad y a caer de ti y Judá contigo? Pero Amasías no le escuchó, pues Dios había decidido entregarlo en manos de sus enemigos por haberse dirigido a los dioses de Edom. Subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Los de Judá fueron derrotados por Israel y huyeron cada uno a su casa. Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y lo llevó a Jerusalén y echó abajo la muralla de Jerusalén. Después, la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Luego tomó todo el oro y la plata y todos los objetos que se encontraban en el cuidado de Obedom en la casa de Dios, y los tesoros de la casa del rey. Tomó rehenes y se volvió a Samaria. Amasías, hijo de Joás, reinó rey de Judá. Vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, hijo de rey de Israel. Lo demás referente a Amasías, del comienzo al fin, no está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Después de que Amasías se apartó de Yahvé, se conjuntaron contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquis. Pero mandaron gente a su persecución hasta Laquis y ahí lo mataron. Y transportaron el cadáver, sus caballos, y le sepultaron con su padre en la ciudad de David. Queridos hermanos y hermanas, esto que hemos escuchado ha sido palabra de Dios. Hasta aquí llegamos el día de hoy, queridos hermanos. Permítanme agradecerles primeramente a Dios por permitirnos estar aquí y escuchar su bendita palabra. Pero también quiero dar las gracias a Free Bible Imágenes, que nos permite utilizar estas imágenes de forma gratuita. Gracias, Free Bible Imágenes, a través de sus contribuyentes, como son Sweet Publishing, The Glory Story, Marie Van der Kroof, Moody Publishers, Reverendo Angevin, William and Rocher Hauser, John Badhoff, Won Chim Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, Winter Schall, John Hesseltine, Child Evangelism Fellowship of Europe, James Tissot Collection, Profesor William Evans, Bibles.com y Lumo Project, que nos permitieron utilizar estas imágenes de forma gratuita. Gracias, queridos hermanos. Vamos a despedirnos con una oración. Amantísimo Dios, bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque permitiste que el día de hoy escucháramos esta santa palabra. Te pido que se introduzca en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que permitas que
podamos disfrutar de tus bendiciones. Gracias, Padre Santo, porque nos diste a tu Hijo único para que por medio de él seamos salvos. En el nombre de Cristo Jesús, damos las gracias. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Que estén muy bien, que Dios les bendiga.